Candy Candy, segunda parte, capítulo 3. Candy corrió con fuerza las cortinas de terciopelo color vino tinto y cerró los ojos, encandilada por la ola de luz que había inundado la habitación. ¡Qué sol tan cegador! Salió al amplio balcón e inhaló profundamente. El aire matutino parecía traer el aroma de la ciudad de Londres, pero el gorjeo de los pajaritos, reunidos allí afuera, era el mismo que escuchaba en el hogar de Pony. Candy estaba feliz de que el colegio estuviera rodeado de árboles. Todas sus ramas estaban dispuestas de manera que le facilitaban la posibilidad de treparlas. Y luego estaba el jardín interno bien cuidado, e incluso un poco más lejos el denso bosque. Más allá de los árboles podía entreverse la torre del dormitorio masculino. Inclinándose sobre la baranda, Candy observó tristemente aquel distante edificio de color ladrillo. El día anterior la hermana Gray le había informado con solemnidad que en el interior del colegio estaba estrictamente prohibido relacionarse con personas del sexo opuesto. No era posible siquiera sostener una conversación, mucho menos ir al dormitorio masculino para reunirse con Ster y Archie. Aparentemente, incluso intercambiar algunas palabras durante un encuentro casual prometía una sanción. Candy suspira, con nostalgia. Y pensar que finalmente nos volvimos a ver después de tanto tiempo. Tendría tantas cosas que contarles. Nunca habría creído encontrar a una persona similar a la tía Elroy también en Londres. En su mente aparecieron simultáneamente las imágenes de la directora y de la tía abuela Elroy. La muchacha se apresuró a ahuyentar ambas imágenes. Candy juega, saludando ceremoniosamente con la mano. Ciertamente el balcón de la habitación especial es verdaderamente hermoso. Casi me siento como su majestad la reina. Buenos días, pueblo de Inglaterra. Buenos días, buenos días. Bajando la cabeza, Candy se apresuró a regresar a la habitación. De hecho, mientras estaba fuera jugando a ser la reina, había sido sorprendida por una monja que estaba pasando por el patio. La mujer le había dirigido una mirada fulminante. Candy piensa, haciendo muecas. Vamos, solo estaba bromeando, no tenía necesidad de hacer esa cara. Espero que no todas las monjas del instituto sean así de terribles y unas sombrías arpías. Se puso el uniforme gris. Patricia le había dicho que para la oración grupal debía usar ese uniforme. La muchacha se había presentado la noche anterior. Parecía asustada, pero de todos modos había sido muy amable en informarle. Candy reflexiona. Patricia no parece ser muy fuerte de carácter, pero es una buena chica. En ese momento, escuchó el repicar de la campana de la iglesia, contigua al colegio. Candy le hizo un guiño a su imagen reflejada en el espejo y salió con decisión. Iba 30 minutos más temprano respecto a la hora que le habían comunicado, pero cada vez que tenía que ir a un lugar que no conocía lo hacía con cierta antelación, tal como le había enseñado la señorita Pony. Una vez al mes, temprano por la mañana, todos los estudiantes se reunían en la iglesia para la oración grupal. Se trataba de una ceremonia religiosa, pero siempre seguía siendo una valiosísima oportunidad para ver a sus dos amigos. Por eso, Candy se sentía feliz. El dormitorio femenino estaba envuelto en el silencio y no encontró a nadie a lo largo del pasillo. Todas aún estarían durmiendo. Apenas llegó al pórtico, su semblante despreocupado dio paso a la sorpresa. Candy miró a su alrededor y vio que los pocos estudiantes que quedaban corrían hacia la iglesia vistiendo todos el uniforme negro. De pronto distinguió más adelante a Elisa, vistiendo desde luego el traje oscuro, y a Patricia. Las muchachas se voltearon. Dándose cuenta de su presencia, Patricia se sobresaltó y apartó inmediatamente la mirada. Ella también iba vestida de negro. Observándola por el rabillo del ojo, Elisa por el contrario sonrió con suficiencia. Candy comprende, con amargura. Oh, no. Después de tanto tiempo aquí viene una estrella negra. Es obra de Elisa. Ella ha presionado a Patricia para. Estaba acostumbrada a las bromas pesadas de Elisa, pero la participación de Patricia le dolió. Aunque Elisa apenas había llegado al colegio, no obstante parecía que realmente se había convertido en un personaje muy poderoso entre las muchachas, y no permitía que nadie la contradijera.
Candy piensa, alarmada. Debo cambiarme. Estaba por regresar corriendo a su habitación, cuando escuchó de nuevo el repicar de la campana y todos se apresuraron hacia la iglesia. La oración estaba por comenzar, ya no tenía tiempo. Patricia también le había mentido sobre la hora. Candy se armó de valor, recordando las palabras de la señorita Powney. Si no se daba prisa, llegaría tarde. Era mejor participar en la oración, aunque estuviera vestida de aquella manera. Después de todo no lo había hecho a propósito. Cuando entró con la frente en alto a la capilla, los estudiantes ya sentados, atónitos, se giraron para observarla. En las primeras bancas reservadas para los varones, se encontraban Ster y Archie. Incluso ellos la miraron preocupados, frunciendo la frente. Candy se dio cuenta de que el uniforme gris era considerado un vestuario inapropiado para la ocasión pero, tratando de tranquilizarlos, les dirigió una pequeña sonrisa y se sentó. De repente resonó la severa voz de la hermana Gray, de pie frente al altar para comprobar que todos tomaran su lugar. Candice Witte Arlay. Se te ha pedido que uses ese uniforme entre semana. Candy contuvo el aliento y se levantó rápidamente. Luego inclinó profundamente la cabeza y se disculpó con solemnidad. Por supuesto, perdóneme. Me di cuenta demasiado tarde y pensé en ir a cambiarme pero habría faltado a misa. No volverá a pasar. Ciertamente no podía inculpar a Patricia. Seguramente la muchacha estaba en aquel momento tan asustada, al punto del colapso. Por un momento la hermana Gray se le quedó mirando fijamente como para evaluar su comportamiento, pero luego dijo. La directora sentencia. Considerando que eres una alumna nueva, por esta vez seré indulgente. Quien considerará tomar una medida respecto a este asunto será la hermana Iris, la responsable del dormitorio estudiantil. Ahora, puedes sentarte. La voz de la directora resonó con fuerza en la enmudecida capilla. Todos contenían el aliento. Con una pequeña reverencia, también Candy, absolutamente tensa, tomó su lugar en la dura banca. La hermana Gray anuncia. Bueno, demos inicio a la oración matutina. Cerró los ojos y juntó las manos, siendo imitada por todos. Candy también hizo lo mismo y se concentró con todo su corazón en las palabras pronunciadas por la mujer. Tenía tantas cosas por las cuales rezar. Candy reza en su interior. Un inmenso agradecimiento para el tío William. Y que Anthony descanse en paz eternamente. De repente, en la iglesia se escuchó un fuerte ruido y todos levantaron la mirada de inmediato. También la hermana Gray tuvo que interrumpir el rezo y, furiosa, abrió los ojos de par en par. La directora grita, con las mejillas lívidas por la rabia. Terence G. Granchester. No solo te presentas tarde sino además, te comportas de un modo para impedir que los demás recen. Es inadmisible. Candy piensa, asombrada. Granchester. Se volteó, ajena a la furia de la hermana Gray. Reclinado en una de las bancas de la iglesia, estaba un muchacho con los brazos cruzados que miraba de manera burlona a los estudiantes ahí reunidos. Era el mismo joven que había conocido aquella noche brumosa en la cubierta del barco. El muchacho sonreía de manera insolente y miraba fijamente a las monjas. La directora apremia con mirada amenazante. ¿De qué te ríes, Terence G. Granchester? Terence responde con indiferencia. De nada en particular. Es solo que me resulta divertido verlos a todos aquí rezando. A primera vista todos parecieran muy devotos, pero quién sabe en qué pensarán en realidad. La directora intenta reprenderlo. Terence G. Terence le interrumpe. ¿Quería decirme que me vaya? No se preocupe, no es necesario. No tengo nada por lo cual rezar. Con actitud estudiada, Terence se colocó sobre el hombro la chaqueta gris que se había quitado y avanzó hacia la salida, acompañado de la silenciosa mirada de todos los presentes. La directora intenta detenerlo. Terence. Terence se gira lentamente. No se moleste en repetir cada vez mi nombre, ya sé lo que me va a decir, debo presentarme en la dirección, ¿cierto? Claro que iré, y con gran placer.
Luego se inclinó elegantemente, como un verdadero caballero. Entonces, queridos estudiantes, que estén bien. Salió de la capilla. Tan pronto como se fue, la iglesia pareció cobrar vida. Elisa susurra, entusiasmada. ¿Quién es este Terence G. Granchester? Otra estudiante responde. Es el hijo del duque Granchester, es un noble. Elisa repite, con los ojos brillando. Un noble. Otra añade. Es apuesto, ¿verdad? Todas lo adoramos, pero a Terry parece no gustarle en absoluto la compañía femenina. Es un sujeto cínico y tiene el aspecto de chico malo, pero siempre obtiene las más altas calificaciones y... Las muchachas parecían haberse olvidado del lugar en que se encontraban y no hacían otra cosa que hablar de él. Candy piensa, recordando aquel encuentro. Así que ese chico se hace llamar Terry. Recordó aquel encuentro en la cubierta del barco, envuelto por la densa niebla. De espaldas, ese muchacho le había parecido por un momento idéntico a Anthony. La hermana Gray golpea el altar. Silencio. Como si se hubiera retirado la congregación, en la capilla retornó el silencio. La directora continúa. Qué indecencia dejarse llevar enseguida de esa manera por algo sin sentido. Esto quiere decir que la disciplina moral que regularmente impartimos no es suficiente. Las enseñanzas de esta mañana serán duplicadas. Y no los quiero ver ni parpadear. Si Candy aquella mañana logró soportar las interminables enseñanzas de la hermana Gray, únicamente fue gracias al recuerdo de Anthony. Terence G. Granchester. Nunca habría pensado encontrárselo otra vez. Aquella noche había tenido la sensación de que Anthony había vuelto a la vida, pero tal vez había sido gracias a la magia de la niebla. No podía ser cierto. A lo largo del día, las muchachas continuaron hablando de Terence. Elisa pregunta, con los ojos brillantes. ¿Entonces ese Terence todavía no está saliendo con ninguna? Si no aprecia la compañía femenina, es solo porque aún no ha conocido a una chica verdaderamente fascinante. Con cuidado de no ser descubierta por sus compañeras, Candy se escabulló del edificio y se dirigió hacia el bosque. Estaba feliz de que Elisa tuviera otra cosa en la cabeza. Candy piensa, aliviada. Gracias a ese Terry, tal vez se olvidará de mí por un tiempo. El bosque en el invierno olía a madera húmeda. Candy inhaló profundamente aquel olor cargado de recuerdos. Tal vez el bosque de Lockwood ya estaba recubierto por una capa de nieve blanca y resplandeciente, y por doquier se podía escuchar el sonido de la nieve que caía de las ramas. Candy piensa, con tristeza. Si tan solo Anthony estuviera todavía. Pisando las ramas secas, Candy se detuvo por un instante ante aquel pensamiento. Si no hubiera ocurrido nada, tal vez ellos dos estuvieran juntos en ese momento dando un paseo por el bosque invernal. Si no hubiera ocurrido. De repente, de la profundidad de la vegetación, surgió un pisotear de cascos. Candy contuvo el aliento. No, no se estaba equivocando, era el mismo sonido de aquel día, el mismo sonido de un caballo al galope. En un instante, la luz que se filtraba por las ramas de los árboles se tiñó de gris. El sonido se hacía cada vez más fuerte, cada vez más rápido. Candy piensa, presa del pánico. No, Anthony. No vayas tan rápido. Vio un caballo gris que corría en su dirección. A contraluz, no podía ver quién lo estaba cabalgando. Candy grita, extendiendo los brazos. Detente. No debes venir a esta parte. Hay una trampa. Hay una trampa. Anthony. En el mismo momento en que gritó aquella orden, Candy perdió el sentido. ¿Qué había sucedido? Candy sentía la mente confusa, como envuelta en una nube. ¿Tal vez estaba soñando? Alguien la estaba escrutando con preocupación. Candy susurra, como soñando. Anthony. Abrió los ojos, pero al instante siguiente se levantó sobresaltada. El muchacho que la estaba observando fijamente era Terence G. Granchester. Terence dice, apartando la mirada de manera irónica. En realidad me llamo Terence.
No me llames con un nombre tan soso y común como ese. Saltó ágilmente a la montura del caballo gris que lo esperaba a su lado sacudiendo la crin. Candy se apresuró a ponerse de pie. El insulto dirigido al nombre de Anthony le había aclarado en un segundo las ideas y, al mismo tiempo, se sintió invadida por la rabia. Candy responde con indignación. Un nombre soso. Al contrario, es un nombre bellísimo. Terence, por otro lado, ¿qué clase de nombre es ese? Terence pregunta, riendo burlonamente desde arriba de su corcel. ¿Y esas son las palabras que le diriges a tu Salvador? Candy se sorprende. ¿Mi Salvador? Terence explica. Te cuidé tan tiernamente antes, cuando estabas desmayada. Candy se queda sin aliento. Tú me has cuidado. Terence dice de manera burlona. Oh, así es. Tú no te podías sostener de pie, así que yo te estreché fuertemente y... Candy se pone súbitamente toda roja y agitando aprisa las manos interrumpe la oración de Terence. ¿Qué cosa? Terence se echa a reír. No importa, estoy bromeando. Por principio, soy amable únicamente con las chicas bonitas. Todavía riendo, le dio un golpe al caballo en los flancos y partió al galope. El animal desapareció de la vista, como absorbido por la luz que se filtraba por los árboles, y Candy permaneció atónita e inmóvil. Luego, finalmente, pudo tomar un profundo respiro. Candy piensa, con rabia contenida. Le habría gustado responderle algo con entonces, menos mal que no soy bonita. Es preferible eso a recibir un favor de tu parte, pero ya era demasiado tarde. ¿Por cuánto tiempo se había quedado sin sentido? Anthony. El sonido del caballo al galope aún ahora le causaba aquel efecto y le estrujaba dolorosamente el corazón. Recordó a Terence G. Granchester montado en su caballo. Candy reflexiona. De nuevo tuve la impresión de que se trataba de Anthony. Incluso cuando me recuperé. Terence, sin embargo, no parecía haberla relacionado con aquel encuentro en el barco. En la cubierta, le había parecido ver brillar los ojos húmedos del muchacho, pero tal vez incluso aquello había sido solo una ilusión.